Permitidme que os haga una pregunta y permaneced por favor muy atentos a vuestra propia respuesta porque se antoja vinculante. ¿Sois de los que dedican tiempo a la reflexión o simplemente vais pasando los días esquivando o solucionando lo que os viene para seguir dando pasos? Si cojo el testigo y por mi experiencia tuviera que elegir una ganadora en un ranking de respuestas, esa sería sin duda la tan acudida reflexionar si no tengo tiempo para nada. Y aquí aparece por primera vez el concepto tiempo. Hablando de ello, ¿no tenéis la sensación de que vivimos en un tiempo en el que nadie recuerda en qué otro tiempo fuimos tan descuidados de desencajar todas las piezas para sumergirnos en esta época actual de inconsciencia, ignorancia y egoísmo, donde el día a día nos consume y elegimos precisamente al tiempo como causa casi exclusiva de todos nuestros problemas funcionales? ¿Qué pensáis de ello? ¿Cómo lo veis? ¿En verdad consideráis que es así? Venga, acompañadme y lo vemos. Soy Guillermo Llofriu y esto es Perfiles Inquietos. Me tomo un minuto para contaros una historia que probablemente muchos de vosotros conoceréis. Se cuenta que en una ocasión un leñador muy trabajador se presentó a una oferta de trabajo para talar árboles en un bosque. Al percibir su motivación y su energía, le contrataron sin demora y al instante le pusieron a la tarea. Al final del primer día, el dedicado leñador había conseguido traer 18 árboles, una cifra que rompía moldes. Aún así, el leñador era muy trabajador y se propuso batir su propio récord al día siguiente para dejar patente su capacidad. ¿Cuál fue su asombro al ver que, acabado el día, solo había podido talar 15 árboles? Por mucho que el leñador se esforzaba en superarse, a medida que iban pasando los días y pese a la energía destinada a la tarea, cada vez volvía con menos árboles, y la inquietud y la desesperación se apoderaron de él. Entonces decidió ir a hablar con su jefe. «No lo entiendo», le comentó. «Por más que me esfuerzo, cada día corto menos árboles». Quien le había contratado por sus capacidades le miró y preguntó: «¿Cuánto hace que no afilas el hacha?» «¿Afilar?», contestó el leñador. «No tengo tiempo para afilar. Estoy muy ocupado cortando árboles». Cuando escuchamos esta historia, igual que sucede con muchas otras, su desarrollo nos conduce a reflexión, o como poco debería. En teoría, nos induce a procesar una conclusión que nos aporte algo más que el desarrollo de la historia en sí. Es la tan conocida moraleja de los cuentos. Y aquí viene mi segunda pregunta. ¿Habéis reflexionado la historia que acabáis de escuchar para obtener su conclusión? ¿O es posible que no hayáis tenido tiempo porque estáis enfocados en la escucha del audio? Los seres humanos somos especialistas en hablar del tiempo como si fuese de nuestra propiedad. Creemos que podemos manejarlo como si tuviéramos algún tipo de control sobre él, cuando es más que evidente que somos nosotros y nuestras circunstancias los que discurrimos sobre ese flujo continuo, que además solo va hacia adelante y del que solo percibimos el momento actual. Y hago referencia a ello porque la decisión de pausar el audio para reflexionar sobre la historia del leñador depende en exclusiva de vuestra voluntad de hacerlo y de vuestra capacidad en la toma de decisiones. Entonces, ¿por qué hay tanta confusión cuando relacionamos nuestras acciones con el tiempo que tenemos para dedicarles? ¿Es posible que no tengamos clara nuestra posición sobre el tiempo y pensemos que sea el tiempo el que fluye sobre nosotros y nuestras decisiones? ¿Es posible que no tengamos claro el valor de reflexionar y con ello no seamos capaces de decidir sobre su conveniencia? Lo que sí se antoja evidente es que reflexionar induce al cambio, y ese cese de un estado para pasar a otro no es algo bien recibido por el ser humano, fiel seguidor de la comodidad y su zona de confort. Sabemos que el tiempo fluye a una velocidad constante e inamovible de 60 minutos hora, y aún así, nosotros, pobres y efímeros mortales, nos creemos dignos de culparle de muchos de nuestros achaques de desidia y descontrol diarios. Y voy más allá, la mayoría de nosotros, en un alarde de vanidad e indefensión, pedimos al universo que haya más minutos en una hora para así tener más tiempo.
¿Y si damos vuelta a esta acción? ¿Y si empleamos ese inútil y surrealista gasto de energía en reflexionar? Para ello, escalemos al extremo de la incorrecta, pero comúnmente llamada gestión del tiempo. ¿Cuántas veces hemos justificado nuestras limitaciones, carencias o ejercicios de desidia, dudando sobre el carácter universal de esa ecuación o indicando que no hemos sido capaces de acabar nuestra tarea porque dicha ecuación no es correcta? Está claro que nuestra percepción está sesgada casi en todo momento, porque lo que consideramos conciencia cabalga sobre el dictado automático de nuestra inconsciencia. Benjamin Franklin, un personaje ejemplar por muchas cosas, siendo su gran capacidad productiva una de ellas, decía: el tiempo perdido nunca se vuelve a encontrar, y lo que llamamos tiempo suficiente siempre es lo suficientemente poco. Con ello, daba muestra de su percepción clara sobre el sentido del tiempo y de nuestra responsabilidad en ser lo más eficientes posible a lo largo de su recorrido. ¿Y por qué seguimos percibiendo falta de tiempo frente a tamaña evidencia? Es muy posible que por una falta de reflexión sobre su esencia, como sí hacía Franklin. O dicho de otro modo más acorde a la realidad, por un interés inerte en detenernos a reflexionar. Para reflexionar, uno debe de tener su dinámica y hacer acopio de espacio entre sus tareas diarias para dedicarlo al proceso reflexivo. Reflexionar es analizar una instancia con objeto de conseguir nuevos puntos de vista que nos aporten formas diferentes de atenderla, gestionarla o ponerla en acción. Basándonos en esa premisa, lo primero que hay que tener claro es la intención de acometer ese proceso, ya que después de muchos años y en ocasiones décadas, seguimos sin preguntarnos el porqué de la insistencia en no tener tiempo para detenernos a reflexionar. ¿No se perfila como inconsciente la frase «no puedo detenerme a reflexionar sobre el tiempo porque no tengo tiempo para ello»? Vayamos entonces un poco más allá en pos de aportar luz. ¿Es probable que algo tan cotidiano esté íntimamente relacionado con algo tan genéticamente arraigado como es el miedo? Porque si tuviésemos que hacer otro ranking, quizás el miedo a darnos cuenta de nuestras propias circunstancias ostentaría uno de los 3 primeros lugares. Y echando mano de nuevo de un ejercicio de subjetividad, yo lo colocaría en primer lugar. ¿Habéis pensado alguna vez si la reflexión en sí misma asusta más que el propio miedo al cambio? Es decir, ¿es posible que darnos cuenta que estamos haciendo algo de forma equivocada por sistema atente tan gravemente contra nuestro ego que optemos por eludir la reflexión antes que sufrir un acceso de comprensión sobre el cambio necesario? Vamos con 2 ejemplos. Si un viandante cruza la calle con el semáforo de peatones en rojo y tú, que vas en coche, le pitas para avisarle, ¿cuántas veces no habrás recibido desdén, desprecio y hasta rabia, recibiendo incluso algún insulto? O si aportas algo de valor en una reunión de empresa y un compañero enfila un discurso opuesto al tuyo a través de un argumentario correcto, ¿no sientes un repentino ataque de molestia o incluso rabia por sentir que acaban de dejarte mal? Si analizamos desde la calma y la conciencia ambos ejemplos, percibimos que lo que más destaca es el hecho de que ambas reacciones son erróneas y demandan un espacio reflexivo, ya que el ejercitarlo con determinación nos permitirá como poco adquirir conciencia de nosotros mismos y del error cometido, sea nuestro o ajeno. Eso sí, tendremos que enfrentarnos al demoledor hecho de que estas cosas suceden porque la reflexión sobre uno mismo es el mayor enemigo del ego. Y antes de pedir perdón por cruzar en rojo o agradecer el nuevo marco de aprendizaje ofrecido por tu compañero, nuestras reacciones fluyen desde el piloto automático del ego, el enemigo número 1 de la reflexión. En mi experiencia diaria con empresas durante décadas, puedo aportaros la percepción, incluso después de casi 2 años de pandemia, aderezados con un quebranto empresarial nunca vivido, que no pocos empresarios siguen pensando igual que en 2019, que fluyen ganas de volver a ese año, aferrados a una conciencia sustentada en hábitos arcaicos, en creencias limitantes y en un miedo endémico sobre el que, precisamente, no reflexionan ni quieren hacerlo.
El miedo nos atenaza, el ego nos dirige, la posibilidad de cambio nos paraliza y al darnos cuenta ya no tenemos tiempo para reflexionar. En vistas a que no quede mucho en el tintero, me apetece compartiros algunas preguntas para que así me ayudéis con vuestras respuestas en los comentarios del audio. Decidme, ¿os parece coherente que haya empresarios que puedan seguir pensando que los clientes de 2019 son los mismos que vamos a enfrentar este 2022? ¿Creéis que son conscientes de cuánto ha cambiado todo y de lo poco o nada que han cambiado ellos y la repercusión que ello puede tener en el desarrollo de su empresa y en el rendimiento de su negocio? ¿Por qué pensáis que con el cambio constante de nuestro entorno siguen siendo firmes seguidores del hacemos las cosas así porque siempre las hemos hecho así? ¿Cómo percibís el hecho de que no vislumbren que su idea de seguir actuando como siempre para obtener los mismos resultados es un error de base, cuando el ecosistema de negocio en el que están es muy diferente del que toman como referente? ¿Por qué pensáis que si algo les deja de funcionar, acuden a cualquier apaño o artimaña simplemente para salir del paso, evitando con ello y por sistema el proceso reflexivo? ¿Es por tiempo? ¿De verdad otra vez es culpa del tiempo? Después de estos interrogantes, parece ser que esto ya no va del tiempo. Y aunque hayamos comentado que la reflexión necesita de uno que estamos convencidos que no tenemos, es muy probable que su carencia, y en no pocas ocasiones, nazca precisamente de la ausencia de reflexión sobre el por qué no disponemos de él. Si nos fijamos, estamos generando un bucle tóxico del que no podemos escapar y que se retroalimenta de su energía, generando una tendencia destructiva y creciente. Y puestos a averiguar causas, si os pregunto sobre la forma de vencer este enquistamiento y os solicito que vuestra respuesta sea constructiva, ¿qué me contestaríais? ¿Habéis pausado el audio para reflexionar la pregunta? ¿O tampoco? Cuando la tengáis, por favor, escribídmela en los comentarios y la contrastamos. Y si me lo permitís, y con independencia de la pausa, una vez más voy a lo subjetivo, y si os parece, os aporto la que a mí se me antoja como respuesta consciente y funcional: la voluntad y la determinación. Si os digo que la causa de no tener tiempo para reflexionar es que no queréis encontrarlo, hay muchas probabilidades que entréis, casi sin pensarlo, en una disputa verbal conmigo por defender vuestra postura, contraria a la propuesta de esta premisa. Y además es muy posible que neguéis por activa y por pasiva el hecho de que no sacáis tiempo para reflexionar porque no queréis. Sin embargo, ¿no es cierto que cuando se trata de acciones sobre las que tenéis un especial interés personal, sois capaces de sacar y dedicar el tiempo que necesitéis para disfrutar o conseguir eso que tanto os interesa? Si damos un paso atrás y observamos esta premisa con perspectiva, ¿no pensáis que este ejemplo experiencial puede ser un canal de apertura de mente? Quizás el hecho de dedicar un poco de tiempo a comprender esta premisa, que sin duda tenemos todos como experiencia, pueda hacernos reflexionar sobre por qué no somos capaces de sacar tiempo para reflexionar. ¿Suena complicado? Pues esperad a sentir lo complicado que es gestionar personas y procesos sin tiempo para detenerse a reflexionar sobre ellos. Porque en 2019 éramos de una manera y en 2022 estamos obligados a ser de otra. Y lo mismo ocurre con vuestros clientes, vuestros proveedores y el ecosistema en que desarrolláis vuestro negocio. No olvidemos que desear que las cosas sean como antes es una trampa de la mente y un error de base asentado en el piloto automático, el cual nos posiciona en un hoy nostálgico del pasado y diseñador del futuro, en lugar de hacernos conscientes de una ahora en el que simplemente necesitamos estar presentes. Reflexionar es una de las herramientas de valor que tenemos para adquirir conciencia. Reflexionar es el canal para comunicarnos hoy con la visión que tenemos de cómo será mañana. Reflexionar es el sentido de comprender que necesitamos momentos conscientes de desconexión que nos permitan volver a conectar con posibilidades reales de cambio. Para terminar, me gustaría traer dos conceptos nucleares a abanderar si queremos ser dueños de nuestro desarrollo y guías para el de nuestras empresas.
Me refiero a no vencerse y a ser resilientes. Charles Darwin ya los anticipaba en su desarrollo de la teoría de la evolución, diciendo que no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables al cambio. ¿Será por ello que dos de las competencias transversales más demandadas en los líderes transformacionales este 2022 son la flexibilidad y la adaptabilidad? Os dejo una última pregunta. ¿Vais a sacar tiempo para reflexionar sobre todo ello? Como cierre, os listo los conceptos clave del audio que recojo también en la caja de texto del mismo. Los conceptos de hoy que hoy podemos convertir en hashtag son reflexión, tiempo, cambio, ego y resiliencia. Si veis que me dejo alguno y pensáis que encaja en este proceso reflexivo, al que agradezco mucho que me hayáis acompañado, compartidlo por favor en los comentarios y estaré encantado de contrastarlo con vosotros para así seguir aprendiendo juntos. Para saber más de mí, solo tenéis que visitar mi web www.guillermollofriu.com y desde allí tenéis a mano mis redes sociales. Con la ilusión de haber despertado inquietud e interés con mis palabras y que el momento haya sido de vuestro agrado, os emplazo al próximo audio y os agradezco el formar parte de esta comunidad de perfiles inquietos. Hasta muy pronto, cuidaos y cuidad de los demás.